3 relatos reales de terror en carretera. Lo que me encontré de noche no tiene explicación. No sé si alguna vez te ha pasado algo que simplemente no puedes explicar. Llevo más de 20 años recorriendo carreteras, día y noche, lluvia o sol. Ya no hay tramo de este país que no me sepa de memoria, pero te juro, lo que viví aquella madrugada no entra en ninguna explicación lógica. Era cerca de la 1:30 cuando venía bajando por la Libre, saliendo de Gómez Palacio, rumbo a Durango, carretera solitaria, recta, ni un solo vehículo adelante ni atrás, solo mis faros cortando la neblina baja que se pegaba al pavimento. A la altura del kilómetro 58, la vi, una mujer parada al borde del camino. No llevaba maletas, solo un vestido claro que se movía con el viento y el cabello largo, suelto, pegado al rostro. Me pareció raro, sí, pero no imposible. Gente haciendo dedo, siempre hay, aunque sean horas extrañas. Frené despacio, activé las intermitentes y bajé el vidrio del copiloto. Le pregunté si iba para Durango. Asintió sin decir una sola palabra. Abrí la puerta, subió, se acomodó en el asiento, mirando al frente, y seguimos. Durante los primeros minutos no hablamos, solo el sonido del motor, el zumbido constante de la carretera, y esa presencia silenciosa a mi lado. Me parecía extraño, pero traté de no darle importancia. Pensé que tal vez estaba asustada, o que venía de alguna situación difícil. No quise ser imprudente, pero, cuando pasamos por el entronque de Nazas, me atreví a preguntarle si vivía por ahí o si iba a Durango Centro. No contestó, ni siquiera giró la cabeza, solo seguía mirando al frente, fija, como si la carretera fuera lo único que existía. Fue en ese momento cuando sentí que algo no estaba bien. No es que hiciera algo extraño, pero no sé cómo explicarlo. Su presencia pesaba. El aire dentro de la cabina estaba raro, denso, como si le hubieran quitado todo el oxígeno. Me tragué la saliva, apreté el volante y seguí manejando, pero ya no podía dejar de mirarla de reojo. A los pocos kilómetros, noté otro detalle que me heló la sangre. No tenía reflejo en el parabrisas. La luz de los faros que venía de frente me reflejaba a mí perfectamente, pero del lado del copiloto no se veía nada, ningún contorno, ninguna sombra. Miré rápido de reojo. Ahí seguía, perfectamente sentada, con las manos sobre las piernas, quieta, pero en el cristal, nada. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. Me dije que eran tonterías, que la posición, la luz, el ángulo, cualquier cosa. Respiré hondo, le subí al estéreo para romper el silencio y traté de concentrarme en la carretera. Pero justo en ese momento, la mujer habló, con una voz tan baja que apenas si la escuché. Dijo, por aquí. Me bajo, giré la cabeza para mirarla, buscando algún camino, alguna entrada, alguna casa, pero no había nada, solo monte y oscuridad. Frené despacio, puse las intermitentes. Volteé hacia ella para preguntarle si estaba segura, y ahí fue cuando casi se me para el corazón. El asiento estaba vacío, completamente. La puerta seguía cerrada, no se había abierto. Miré hacia atrás, nada. Abrí la puerta del copiloto, bajé con la linterna y revisé alrededor. Solo maleza, piedras, carretera y un silencio que te juro, dolía en los oídos. Subí al tráiler casi corriendo, cerré la puerta de golpe, encendí el motor y aceleré como nunca. Sentía el pecho apretado, las manos sudando, el corazón latiendo como tambor. Me negaba a mirar el retrovisor, me negaba. Apreté los dientes y no paré hasta llegar al siguiente paradero, un Oxxo iluminado que se sintió como el lugar más seguro del mundo en ese momento. Me quedé ahí un buen rato, apoyado sobre el volante, respirando hondo, tratando de entender qué había pasado. Revisé las cámaras del tablero, pero la grabación no estaba. Justo ese tramo quedó en negro, sin imagen, como si alguien hubiera apagado la cámara durante esos minutos. No sé qué fue eso, no sé si fue un espíritu, una aparición, una sombra, o algo peor. Lo que sí sé es que nunca volveré a parar en ese tramo de noche. Y te digo algo,
Si alguna vez vas por la Libre, entre Gómez Palacio y Durango, y ves a alguien haciendo dedo en el kilómetro 58, no te detengas. ¿Y tú, alguna vez te has cruzado con alguien que simplemente no debería estar ahí? No soy de los que se asustan fácil. Llevo más de 18 años manejando tráiler, cruzando carreteras de punta a punta en este país. Pero te juro, lo que viví aquella madrugada me dejó claro que hay cosas que nunca vas a entender, por más que las pienses. Venía cargado desde Hermosillo rumbo a Chihuahua, y más o menos a la altura del kilómetro 342. El motor empezó a jalonearse, un sonido seco, metálico. Lo primero que pensé fue que me había volado una banda. Me orillé, revisé lo básico con la linterna, pero no encontré nada evidente. A lo lejos, sobre el acotamiento, vi un anuncio viejo que decía taller mecánico, servicio 24 horas, con una flecha hacia un camino de terracería. Dudé, claro, es raro encontrar un taller operativo a esas horas. Pero no tenía muchas opciones. Encendí las intermitentes y me metí por ese camino, que llevaba hacia un claro en medio del monte. Al llegar, lo primero que me pareció extraño fue el lugar en sí, viejo, pero no abandonado del todo. Había una rampa metálica, una caseta, y un poste con dos lámparas que parpadeaban. Una pick-up oxidada, cubierta de polvo, estaba estacionada a un costado. Me bajé y grité, «Buenas, ¿hay servicio?». Nadie contestó. Me acerqué a la caseta. Adentro había una mesa, una silla y herramientas colgadas perfectamente alineadas en la pared. Nada tirado, nada fuera de lugar. Todo limpio, demasiado. Un par de minutos después, salió un hombre, alto, flaco, con overol azul manchado de grasa. Su cara, rara, como si la piel estuviera demasiado estirada, me miró sin expresión y solo dijo, «Pásalo, ahorita vemos qué es». No parecía muy conversador. Subí el tráiler a la rampa, el tipo se metió debajo y empezó a revisar. Desde arriba escuchaba golpes, herramientas y murmullos. No sé si hablaba solo o si había alguien más ahí, pero nunca vi a nadie más. Pasaron unos 15 minutos. De pronto dejó de sonar todo. Silencio absoluto. Me asomé por el retrovisor y no sexta movimiento. Bajé de la cabina, caminé hacia la parte trasera y lo busqué. «Oiga, ¿todo bien?». No hubo respuesta. Me agaché para mirar debajo. No había nadie, solo las herramientas tiradas como si las hubieran dejado caer segundos antes. Me entró un frío que me apretó el pecho. Caminé hacia la caseta, pero ya no estaba iluminada. La lámpara del poste también se había apagado. Todo el lugar, en cuestión de segundos, parecía completamente abandonado. Polvo por todos lados, telarañas en las ventanas, la pick-up cubierta con ramas secas. Me metí a la caseta para buscar el teléfono y ahí fue donde casi se me sale el corazón. Había periódicos pegados en la pared, viejos, amarillentos, y en uno de ellos, una nota: accidente en taller, deja 3 muertos, mecánico y 2 ayudantes, mueren tras explosión en el kilómetro 342, la fecha, 1998. Me quedé helado, salí corriendo, me subí al tráiler, giré la llave, y arrancó sin problemas, sin ningún fallo, sin el ruido que me había obligado a detenerme. Maniobré para salir del lugar y al regresar a la carretera, ya no estaba el camino de terracería, solo había monte, nada más, ni rastro del taller, ni del anuncio, ni de nada. No sé qué fue lo que pasó esa noche, si de verdad estuve en ese taller, o si ese lugar ya no debería existir. Lo único que sé es que cada vez que paso por el kilómetro 342, no puedo evitar mirar al monte, buscando ese claro que nunca vuelve a aparecer. ¿Y tú, alguna vez has parado en un lugar que, simplemente, no estaba ahí? No soy de los que se andan creyendo cuentos. Llevo más de 15 años trabajando de taxista en la zona de Culiacán. De noche, de día, cuando caen las tormentas o cuando la ciudad se queda muda a las 3 de la mañana. He visto de todo, asaltantes, borrachos, locos, pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que me pasó aquella madrugada. Eran las 2:15, más o menos. Había dejado un servicio en la colonia Alturas del Sur. Ya me iba para la base cuando,
pasando por un crucero medio solitario. Vi a un hombre parado bajo la lluvia. Vestía todo negro, una chamarra vieja, pantalón oscuro y capucha puesta. Hacía señas. Me orillé. Bajé el vidrio y le pregunté para dónde iba. Me dijo, con voz baja, casi ahogada, por el canal, rumbo al kilómetro 8. Lo pensé un segundo, pero acepté. Le abrí la puerta trasera y subió. Desde que arrancamos, algo se sentía raro. No hablaba, no se movía, solo miraba al frente, clavado en el respaldo del asiento del copiloto. Pensé que tal vez venía drogado, o que simplemente no quería hablar. No es raro, algunos se suben y ni te saludan. Lo que sí me empezó a incomodar fue el olor. No sabría decirte a qué. No era sudor, ni alcohol, ni humedad. Era raro, un olor pesado, como a tierra mojada, pero vieja. Tomamos el tramo rumbo al canal. Ya era pura brecha, oscuro, sin alumbrado. Solo las luces del taxi cortando la neblina baja y la lluvia golpeando los vidrios. En una curva, miré el retrovisor central, y te juro, casi me estrello. Donde debería estar su cara, no había nada. No es que estuviera tapada, no, era piel lisa, como si le hubieran borrado los ojos, la nariz, la boca, solo piel tensa, estirada, blanca, iluminada por la luz del tablero. Casi freno en seco, me temblaban las manos, trataba de no mirar. Me dije que era el reflejo, que era la luz, que era la lluvia. Me forcé a no ver más el retrovisor. Solo seguí, solo quería terminar el viaje, pero entonces, escuché su voz, baja, seca, como si viniera desde el fondo del asiento. Aquí es. Frené, miré hacia el monte. No había camino, no había casas, no había absolutamente nada, solo maleza, árboles y oscuridad. Me giré para decirle que ahí no había nada, pero el asiento estaba vacío, la puerta, cerrada. Nadie la había abierto, nadie había bajado. Me quedé congelado, saqué la linterna, bajé, revisé los alrededores. Solo había huellas de agua donde se marcaban las pisadas mojadas. Sobre la alfombra trasera, 3 pasos, y se detenían, nada más. Ni rastro de que alguien hubiera caminado fuera del taxi. Subí otra vez, apreté el volante tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. Quería arrancar, pero las manos no me respondían. Respiraba agitado, casi hiperventilando. En eso, el estéreo se encendió solo, sin razón, y una voz que no era de radio, ni de locutor, ni de nada. Dijo, no debiste mirarme. Apagué el carro, cerré los ojos, me apreté la cabeza con ambas manos. Esperé, no sé cuánto tiempo, cuando por fin tuve valor. Encendí el motor y salí de ahí como alma que lleva el diablo. No paré hasta llegar a la gasolinera más cercana, donde me quedé hasta que amaneció. No sé qué era, no sé si fue un mal sueño, una alucinación, o algo que simplemente no debería existir, pero te juro, desde esa noche jamás volví a mirar el retrovisor cuando manejo de madrugada. Y tú, si miraras por el retrovisor y vieras algo que no debería estar ahí, ¿qué harías?